El 16 de abril de 2023 se cumplieron 62 años desde que Fidel Castro declarara públicamente que la revolución que había dirigido y el régimen que había instalado después de su triunfo eran socialistas. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Declararse socialista en aquel entonces implicaba asumir como modelo el sistema político de la Unión Soviética y los países del este de Europa que estaban bajo su influencia y formaban lo que se conoció hasta finales de la década de 1980 como el campo socialista. Declararse socialista implicaba además ubicarse en contra de los Estados Unidos, ejemplo insigne del capitalismo y enemigo de los soviéticos en la Guerra Fría. Implicaba alejarse de la esfera de influencia estadounidense para acercarse y servir de punta de lanza de la Unión Soviética en Latinoamérica. A tal punto que apenas un año después de declarado el carácter socialista de la Revolución Cubana, los soviéticos habían instalado misiles nucleares en Cuba y por esa causa el mundo estuvo a punto de una nueva y quizás última guerra. Más allá de la crisis de octubre, que al final se resolvió entre los grandes y sin contar con Fidel Castro, el socialismo cubano, que amplió en sus inicios las capacidades de instrucción de la gente y el acceso a determinados derechos sociales, terminó demostrando ser un modelo ineficiente, burocratizado e incapaz de proveer progreso a los cubanos. Con el paso del tiempo, el modelo socialista cubano ha ido perdiendo no solo la infraestructura que recibió del régimen anterior y la que fue capaz de desarrollar, sino también el capital político que acumulara inicialmente y que hoy sostiene mayoritariamente a partir de la limitación casi absoluta de los derechos civiles y políticos y de las libertades individuales de los cubanos. Pero a pesar de las evidencias del fracaso del modelo, en 2023 no solo se cumplieron 62 años de que públicamente fuera declarado su carácter socialista, sino también 21 años desde que el régimen modificara la Constitución e incluyera una cláusula de intangibilidad que establece que el socialismo, el mismo modelo que ha demostrado ser políticamente excluyente y económicamente ineficiente, es irrevocable. Alrededor de esa cláusula de intangibilidad, que ha sido vendida por la propaganda y la burocracia como una decisión democrática del pueblo cubano, se ha construido una base pseudo jurídica para desconocer derechos y justificar la represión política en el archipiélago. Basadas en la cláusula de irrevocabilidad del socialismo y de intangibilidad, hay sentencias contra manifestantes del 11 de julio en las que los jueces avalan expresamente la cláusula constitucional contenida en el artículo 4 de la Constitución. También la han utilizado para justificar a los partidarios del socialismo que salieron con palos y piedras a atacar a sus compatriotas que se manifestaban ese día, entre otras cosas pidiendo el fin del comunismo. La cláusula de intangibilidad ha sido, desde su inclusión en la Constitución, un comodín jurídico y político utilizado para justificar hasta el uso de la fuerza letal contra aquellos que pretendan un cambio de régimen en Cuba. Pero, ¿cómo se introdujo esa cláusula que hoy los jueces del régimen cubano utilizan para justificar la represión del disenso y cuáles son sus reales implicaciones? La asunción de un modelo socialista en Cuba tiene que ver más con las condiciones históricas del momento, con influencias externas y con las aspiraciones personales de Fidel Castro que con la identidad nacional cubana. La historiografía posterior a 1959 se ha concentrado en generar una teoría que intenta demostrar que la idea del socialismo de un único partido estaba en el centro del ideario martiano. Los historiadores comunistas han dicho que la idea de un partido único es una idea martiana expresada en la fundación y en las bases del Partido Revolucionario Cubano. Con esos esfuerzos han intentado vender el modelo socialista cubano como algo autóctono, propio, pintoresco y singular. Y algunos que ocupan puestos en instituciones diseñadas para defender la democracia en otros países todavía siguen comprando y repitiendo acríticamente la idea de que además de autóctono, el socialismo cubano es democrático. Si ustedes piensan que en Cuba no hay elecciones, se están equivocando. Hay elecciones. Justo una de las cuestiones que aprendí en la visita a La Habana hace unos días con el magistrado Fuentes es, creo que han tenido 6 elecciones en los últimos 5 años.
donde han tenido varias fórmulas de aprobación constitucional, su constitución de 2019, por supuesto, referéndum constitucional, por supuesto también un referéndum al Código de Familia, además de varias fórmulas más electorales, un sistema activo de participación democrática. Pero más allá de interpretaciones taciturnas de funcionarios foráneos, lo cierto es que el socialismo cubano no es una construcción autóctona, sino el resultado de la importación de un modelo que venía como anillo al dedo a las aspiraciones de poder total de un caudillo como Fidel Castro. El socialismo cubano es el socialismo soviético, un modelo que apostó por la estatización total de la economía, la colectivización de la tierra y por evitar la acumulación de riquezas en manos privadas, no vinculadas u obedientes a la casta política y a la burocracia. Por encima de todo, el socialismo cubano es un modelo que asumió la concepción leninista de un único partido político con poderes supraestatales y omnipotentes. Podrá escapar a la fiscalización y al control de las masas. Y el papel de nuestro partido, entiéndase bien, no puede ser ni podrá ser jamás la de sustituir a la administración, ni la de sustituir a las organizaciones de masa, sino la de dirigir ese fenómeno, la de dirigir ese proceso, la de dirigir esa formidable revolución de masa. No hay nada autóctono en el socialismo cubano. La relación cubana con la Unión Soviética sirvió no solo para importar un modelo político, sino también para mantener apariencias de eficiencia y progreso. La alianza política y económica con la URSS y el campo socialista implicaba no solo la asunción del socialismo como único modelo económico y político posible, sino también como una alternativa para ocultar los fracasos y las ineficiencias de un sistema completamente dependiente de recursos y capacidades provenientes del extranjero. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. El régimen cubano recibía de todo de los soviéticos, desde carne rusa hasta muñequitos. Gracias a esa colaboración se mantuvo durante mucho tiempo la ficción socialista cubana, un espejismo nacido bajo el auspicio de otro régimen que con más recursos y poderío también había construido su propia película para ocultar las muestras de un régimen totalitario. Pero cuando la Unión Soviética y su apoyo desaparecieron, el régimen cubano también se tambaleó y mantener las apariencias fue imposible, por lo que al socialismo cubano se le introdujeron elementos diferentes, ajustados a las necesidades puntuales de una crisis que prometía superarlo, y se volvió a apelar entonces al sempiterno culpable, el enemigo norteamericano y su sistema de sanciones. Antes de 1992, las autoridades cubanas nunca habían presentado un proyecto de resolución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar el bloqueo norteamericano. Fue precisamente 1992, el año siguiente a la desaparición definitiva de los remanentes de la URSS, que el gobierno cubano presentó su primer borrador de una resolución de este tipo. Desde entonces lo ha hecho invariablemente todos los años y con el paso del tiempo ha logrado que la abrumadora mayoría de los países que tienen un asiento en la Asamblea General de la ONU voten a favor de una resolución que expresa que las sanciones norteamericanas y no la deformación del modelo son la principal causa de la situación de calamidad que vive el pueblo cubano. Una idea que otros muchos también repiten acríticamente. Los chicos ni habían nacido cuando Estados Unidos impuso el embargo a Cuba, pero tanto ellos como sus padres sufren las consecuencias económicas cada día. Para algunos la situación es especialmente dura, como la de esta madre enferma de cáncer. Aquí no hay medicamento, ni tan siquiera una duragina. No tengo el alimento que debo de tener. Como dije, yo tengo días de no tener que comer. Y no tengo, o sea, no veo un futuro aquí para mí. Y lo que me quede por vivir, sea 2 años, 3, 10, un mes, lo quisiera vivir con dignidad. Cuba afirma que la política de bloqueo le ha costado $148.000 millones desde su entrada en vigor.
Mensajes como este, reproducido por una cadena internacionalmente influyente como Deutsche Welle, demuestran cuánto ha calado la propaganda cubana en algunos sectores y actores de notable influencia internacional. La propaganda cubana no solo ha logrado que muchos en el mundo sigan considerando al embargo norteamericano como el principal obstáculo para lograr el desarrollo del país, sino también que apoyen y reproduzcan la idea de que los cubanos hemos decidido democráticamente que el único modelo posible para el futuro del país es el socialismo. Esta última idea ha sido comprada no solo por gente fuera de Cuba, sino también por muchos cubanos que todavía hoy viven en la isla. Cubanos que todavía siguen pensando que la modificación constitucional cubana de 2002, que introdujo la cláusula que declara la irrevocabilidad del socialismo en Cuba, es una modificación válida y que vincula a los cubanos con el socialismo hasta el fin de los tiempos. En esa percepción ha incidido la labor de la propaganda y la burocracia, que han repetido la idea de que la cláusula de intangibilidad fue incluida en el texto constitucional como resultado de un plebiscito o referendo popular en el que los cubanos dijeron sí y para siempre a la revolución y al socialismo. Pero lo cierto es que lo de 2002 ni fue plebiscito ni fue un referendo. Fue un invento de Fidel Castro para responder sin hacer referencias expresas a las peticiones y propuestas realizadas por el movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá Sardiñas. En abril de 2002, Payá y otros activistas presentaron en las oficinas auxiliares de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular más de 11.000 firmas que apoyaban un documento que denominaron Proyecto Varela. El Proyecto Varela era una iniciativa legislativa, o sea, una petición popular para que el Parlamento cubano promulgara algunas leyes relacionadas sobre todo con derechos mencionados por la Constitución, pero no garantizados en la práctica. Después de eso, la Asamblea Nacional del Pueblo Popular aprobó una ley de reforma constitucional para disponer la inclusión de la cláusula de intangibilidad. Esa norma ni sus documentos relacionados menciona por ningún lugar al Proyecto Varela o a sus promotores. Por el contrario, en uno de sus porcuantos dice expresamente que la motivación fundamental para declarar irrevocable el socialismo eran las groseras medidas de agresión contra Cuba que ha anunciado el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, George W. Bush, aupado por la mafia terrorista radicada en Miami, en ocasión de conmemorarse 100 años del establecimiento de la neocolonia yanqui, fruto de la guerra imperialista que arrebató a los cubanos su libertad, así como su declarada pretensión de derrocar el sistema político cubano y destruir la obra de la revolución. La inclusión de la cláusula de intangibilidad fue un movimiento político que pretendía emular y disminuir la importancia de un ejercicio ciudadano autónomo como el Proyecto Varela, cuyo capital simbólico trasciende hasta nuestros días. El régimen cubano trató de eliminar ese simbolismo y para eso no solo incluyó sin más la cláusula de intangibilidad en la Constitución, sino que lo hizo luego de movilizar a millones de personas en un acto coreografiado y controlado de principio a fin. La propaganda oficial cubana sigue diciendo que la cláusula de intangibilidad se introdujo luego de un plebiscito o referéndum en el que los cubanos dieron su sí por la revolución y por el socialismo. Pero no puede decirse que hubo plebiscito o referéndum si la gente no votó de forma secreta y libre y tuvo garantías reales de que su voto realmente contara. En Cuba no han habido desde hace muchos referéndums o plebiscitos legítimos, mucho menos en el 2002, donde la gente ni tan siquiera fue convocada a las urnas. Para promover la reforma constitucional de 2002, lo que el régimen cubano hizo fue utilizar a las organizaciones satélites del Partido Comunista. Lo que trascendió oficialmente fue que las direcciones nacionales de las organizaciones sociales y de masas, dígase CDR, FMC, CTC, ANAP y compañía, se reunieron y decidieron impulsar una ley para declarar el carácter irrevocable del socialismo cubano. Para apoyar su iniciativa, convocaron una recogida masiva de firmas. Hojas en blanco sin ninguna formalidad legal fueron colocadas en los barrios y centros de trabajo del país para que la gente acudiera públicamente a firmar su respaldo al socialismo y a la revolución. De acuerdo con la propaganda oficial, se recogieron más de 8 millones de firmas, que equivalía al 99.25% de las personas con derecho al voto en el país. Y para hacer más dramático el ejercicio de ingeniería política, la recogida de firmas fue acompañada por marchas del pueblo combatiente en toda la isla. Después de eso, las organizaciones presentaron su solicitud a la Asamblea Nacional, que decidió aprobar una ley para modificar la Constitución en el sentido de declarar el carácter irrevocable del socialismo y decir que se podían utilizar hasta las armas para defenderlo. La inclusión de la cláusula de intangibilidad cubana, como muchas otras en el mundo, responde más a criterios políticos que a criterios jurídicos. Solo que en el caso cubano, los criterios políticos que condujeron a su inclusión son los mismos que han posibilitado la represión del pluralismo político en Cuba por más de 60 años.
La cláusula de intangibilidad de la Constitución cubana no es otra cosa que un invento teórico del poder. Y ahora muchos dirán que soy un mentiroso porque hay otras constituciones que también tienen cláusulas de ese tipo. Esa es una afirmación cierta, pero no justifica las deformaciones que contiene el artículo 4 de la Constitución vigente. Por ejemplo, el artículo 139 de la Carta Magna Italiana de 1948 establece que la forma de gobierno republicana no podrá ser modificada. O sea, deja claro que en próximas modificaciones de la Constitución no se podrá escoger una forma de gobierno diferente a la república. No se podrá, por ejemplo, implantar una monarquía parlamentaria como la que impera en algunos otros países de Europa. Pero esta es una cláusula de intangibilidad clara, o como se llama en derecho, cerrada. Es una cláusula que establece claramente cuál es la institución que se quiere proteger. Porque Italia, en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, sí votó en referéndum para decidir qué forma de gobierno abrazar. Pero a diferencia de la italiana, la cláusula de intangibilidad cubana es una cláusula abierta. O sea, una cláusula que no determina con precisión qué es lo que puede o no reformarse. Y no es que en el mundo no haya constituciones que tengan cláusulas de intangibilidad abiertas. Por ejemplo, la Constitución de Noruega reconoce que las modificaciones de la Carta Magna no deberán nunca contradecir los principios ni alterar el espíritu de las mismas. Pero las diferencias entre Noruega y Cuba son notables, sobre todo en materia de democracia. Y ahí es donde está la diferencia. Las cláusulas abiertas requieren interpretaciones posteriores. O sea, requieren que instituciones del Estado, que casi siempre son los tribunales, digan, por ejemplo, en el caso de Noruega, cuáles son los principios y el espíritu que guía la Constitución, y así se pueda determinar cuáles son los contenidos que no pueden ser reformados. En Noruega no solo existen instituciones que puedan hacer eso, sino que también existen libertades y mecanismos claros y transparentes para que la ciudadanía y la sociedad civil acompañen y auditen ese proceso de interpretación constitucional. Pero en el caso cubano, nada de eso es posible. Solo una institución puede interpretar la Constitución en Cuba y es la Asamblea Nacional, una institución que está controlada por el Partido Comunista y que en muy contadas oportunidades ha cumplido con su rol de intérprete de la Carta Magna, o lo ha hecho de forma desastrosa, como lo hizo extraoficialmente en 2018 José Luis Toledo Santander, que es la persona encargada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de velar por la constitucionalidad de las leyes y de interpretar la Constitución cuando fuese necesario. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Este video demuestra la realidad del modelo cubano. En Cuba no hace falta que alguien interprete la Constitución, porque para eso está el Partido Comunista, que se ubica por encima de esta. En Cuba, a diferencia de Noruega, tampoco hay libertades para que la ciudadanía pueda combatir interpretaciones como las que acabamos de ver y que requerirían como mínimo una disculpa y la desaparición de la vida política del funcionario que se atreva a decir públicamente una cosa como esa. Pero ni eso ocurre en Cuba. Aquí, como dice el dicho popular, hay gente que explota para arriba. Toledo fue sincero, le prestó un gran servicio al partido y por eso no solo sigue ahí, sino que recientemente ha sido electo nuevamente para otro periodo de 5 años como diputado y presidente de la comisión que teóricamente se encarga de interpretar la Constitución y velar por su cumplimiento. Por todas esas y más razones es que la cláusula de intangibilidad cubana no puede verse simplemente como una más de las tantas incluidas en otras constituciones. La cláusula de intangibilidad cubana utiliza una fórmula abierta porque para los regímenes totalitarios es muy conveniente incorporar conceptos vagos en la legislación. Es muy conveniente que se utilicen fórmulas que después el poder real puede interpretar o reinterpretar a conveniencia y sin riesgos. ¿Quién define en Cuba qué es el socialismo? ¿Qué es lo que no puede ser revocado? El socialismo cubano dibujado en la Constitución de 1976 estaba caracterizado por una economía completamente estatalizada, donde se priorizaba la inversión social y donde la economía de mercado no tenía cabida o tenía espacios muy limitados. Pero todo eso ha sido revocado o modificado con el paso del tiempo. En 1992 toda la economía dejó de ser estatalizada y el Estado se quedó supuestamente solo con los medios fundamentales de producción. Se abrió paso a la inversión extranjera y con ella a la economía de mercado y, por supuesto, a las reminiscencias burguesas que tanto había criticado años antes la burocracia cubana. Por último, y ya bajo la vigencia de la cláusula de intangibilidad, en el 2019 se incluyó claramente en la Constitución un término burgués como el de propiedad privada,
un término que había sido rechazado por la propaganda, los profesores universitarios cubanos y la burocracia como el vampiro a la cruz. Y también, en los últimos años, los volúmenes de inversión social en Cuba han cedido ante la inversión en áreas mucho más mercantilizadas, como la construcción de hoteles. Esto demuestra que el socialismo cubano es maleable y no irrevocable. Pero ojo, una sola cosa sí ha permanecido inmutable en el socialismo cubano: el monopolio político del Partido Comunista. Los hombres pueden morir, pero el partido es inmortal. Los hombres pueden cambiar e incluso la aspiración de construir el comunismo puede cambiar porque es un problema de épocas pasadas. Pero lo que no puede cambiar es el poder del partido y su forma de mantenerlo. No es por gusto que no planteamos la palabra comunista. Nosotros no perdemos la ideología nuestra marxista-leninista, pero tenemos que ver el problema también en épocas. Desde mucho antes de introducirse la cláusula de intangibilidad en la Constitución, o sea, desde el año 1992, el Partido Comunista había dejado claro lo único que era irrevocable e indiscutible del socialismo cubano. En junio de ese año, y como parte del proceso de reforma constitucional impulsado por aquel entonces, se publicó en el periódico Gramma un acuerdo del Buró Político sobre el proceso de discusión del llamamiento al cuarto Congreso del partido. En ese documento se llamaba a un debate con sentido constructivo y persuasivo al que los cubanos fueran sin prejuicios, con amplitud y dispuestos a escuchar distintas opiniones. Sin embargo, como sucedió después también en 2018 durante el proceso de consulta popular de ese año, el propio documento planteaba la incuestionabilidad del socialismo reafirmada en la idea de un partido único y su carácter dirigente. El documento negó expresamente la posibilidad del pluripartidismo y se le consideró como un dogma contrarrevolucionario. Para solucionar las posibles deficiencias democráticas que pudieran aflorar del debate con el pueblo, el documento apostaba únicamente por perfeccionar la democracia socialista revolucionaria sin concesiones a los enemigos de nuestro pueblo y a la falacia de las instituciones burguesas. Desde aquel entonces, 1992, y sin necesidad de declararlo expresamente en la Constitución, ya el Partido Comunista había dejado claro que lo único irrevocable en Cuba era su poder y el de la casta política y la burocracia que se nuclea a su alrededor. Nuestra Constitución fue aprobada por más del 80% del pueblo cubano. En la Constitución, en el artículo 4, se explica que el sistema socialista es irrevocable y que todo nuestro pueblo está defendiendo ese sistema social. Entonces, ¿cómo es posible que se piense que se pueda admitir que se realice una manifestación que está totalmente en contra de ese sistema que aprobó más del 80% de la población cubana? Es imposible. La decisión de declarar al socialismo como un modelo irrevocable no es del pueblo cubano. Para aquellos que como Corina Mestre utilizan la idea de que el referendo de 2019 pudo haber subsanado el desmadre de 2002, solo les recuerdo algunas cosas que pudieran matizar su acercamiento. El hecho de que la gente haya votado en favor de una constitución que contenía un artículo que disponía que el socialismo es irrevocable no necesariamente quiere decir que esa expresión de voluntad no hubiese estado viciada. Viciada en primer lugar porque a los votantes del referéndum de 2019 no se les permitió escoger, ni tan siquiera se les permitió debatir durante el proceso de consulta popular sobre la cláusula de intangibilidad y el papel del Partido Comunista en el entramado estatal cubano. Fue una decisión del partido excluir esos temas de la discusión con la ciudadanía. Y ahora la gente que me ve puede decir, pero aunque hubiese sido una decisión del partido, la de incorporar la cláusula de intangibilidad, la gente siempre pudo haber votado no. Y ahí está la segunda parte del análisis. No deberían considerarse válidos y legítimos los resultados de un referéndum donde las autoridades electorales no son supervisadas de forma independiente y claramente son escogidas y responden a los intereses del mismo partido que decide qué y quiénes participan del juego electoral. Bajo esos términos no se podrá confiar nunca en los resultados de los procesos electorales cubanos. Que haya votaciones no implica necesariamente que haya democracia o libertad para elegir. Por otra parte, también es discutible la legitimidad de un proceso electoral en el que solo se permitió la promoción de una única opción, el sí, donde además se privó del voto, contrario a lo establecido en la ley, a los cubanos residentes en el exterior que conservaban su residencia legal y donde no se ofrecieron garantías o formas de combatir los resultados. En el referéndum de 2019 podrá hablarse de votos, pero no de signos claros de la voluntad popular de un pueblo que apenas 2 años después salió por miles a las calles a exigir lo que no ha podido obtener mediante mecanismos legales o democráticos. Un pueblo que salió a las calles en el verano de 2021
a exigir, entre otras cosas, el fin de un modelo político socialista que ha sido excluyente y a pesar de eso declarado en la Constitución como irrevocable. Para los entusiastas del Partido Comunista que me ven, también tengo otras aclaraciones. Incluso si se considera la cláusula de intangibilidad como una previsión legal y legítima, habría que recordar que la forma en la que el régimen la ha utilizado para negar la posibilidad de que el pueblo pueda escoger un modelo político diferente en el futuro es completamente contraria a la más elemental de las lógicas jurídicas e incluso a la dialéctica marxista en la que el régimen dice estar inspirado. El régimen cubano ha reconocido que como la cláusula de intangibilidad existe, el pueblo cubano tiene que estar vinculado al socialismo, como diría Jacob Forever, hasta que se seque el malecón. Por eso es que ha dicho una y mil veces que como ya los cubanos lo dijeron en el 2002 y lo ratificaron en el 2019, lo que les toca a mis hijos, nietos, tataranietos y chornos, si no les gusta el socialismo, es agua y ajo, aguantar y joderse. Lo que dice el régimen es que como la cláusula de intangibilidad existe, el socialismo y el monopolio político del Partido Comunista no podrá ser reevaluado nunca más por la nación cubana. Don, finito, se acabaron los muñequitos. Pero ese razonamiento radical y muy conveniente a la casta política que hoy dirige Cuba contradice las aproximaciones de algunos de los estudiosos más importantes del derecho constitucional en el mundo y también uno de los principios básicos de la política moderna. La soberanía radica en la ciudadanía. Hay un consenso mayoritario sobre el hecho de que las cláusulas de intangibilidad operan como límite para los poderes que se crearon y sobreviven al amparo de la Constitución. En el caso cubano podríamos hablar del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y demás órganos que conforman la institucionalidad cubana. Pero eso no quiere decir que las cláusulas de intangibilidad funcionen de igual forma para el poder constituyente originario, que no es otro que la propia ciudadanía. El soberano real, la gente, no tiene límites. Eso en español básico quiere decir que no importa las cláusulas de intangibilidad si la gente decide pasarles por arriba. Si la nación cubana mañana decide de forma legítima y democrática que el socialismo debe ser abolido y que el Partido Comunista debe ser prohibido de la vida política del país, de nada valdrán 100 constituciones, 2.000 cláusulas de intangibilidad o 400 documentos del Buró Político. Todo eso será combustible para el fuego de la democracia. Por esa razón es que el Partido Comunista impuso y utiliza la cláusula de intangibilidad para justificar el uso de la fuerza como principal mecanismo para bloquear la voluntad de la gente común. Porque a lo que realmente teme el Partido Comunista es a que el soberano se exprese libremente, porque teme a que la marea de la soberanía popular termine hundiéndolo a él y a sus estructuras. No me hablen más de cláusulas de intangibilidad en la Constitución y de impedimentos legales para impulsar cambios en Cuba. Lo único intangible, lo único que siempre deberemos respetar es la voluntad de la nación cubana. Nosotros, como el socialismo cubano, somos finitos y por eso necesitamos de tu ayuda. Recuerda, como siempre te pido, que nos tires un cabo si puedes y compartas lo que hacemos. O, por otra parte, envíanos estrellas a través de Facebook o oraciones puntuales a través de YouTube o compra algo de lo que vendemos en nuestra tienda online. Pero más importante, recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, dar like a nuestros contenidos, activar la campanita para que no te pierdas nuestros estrenos y, por supuesto, compartir lo que hacemos para que llegue sobre todo a la gente de Cuba que menos conectada está. Te saludo siempre y perdón por la muela si llegaste hasta aquí. Nos vemos en la próxima entrega.